Qué bueno que es estar nuevamente juntos, hermoso en este hermoso día primaveral, podríamos decir, eh, muy adecuado para estudiar la palabra de Dios. Adecuado por dos motivos, porque está hermoso el día y porque es el día que apartamos semanalmente para dedicarlo al Señor, tal como Él lo hizo. Cuando terminó la creación, el séptimo día dice la Escritura que lo santificó, lo apartó y lo bendijo y Él mismo lo guardó. Así que bienvenidos todos a este séptimo día de la semana, día de reposo, día de reposo activo, no día de reposo para no hacer nada, sino día de reposo para dedicarlo a las cosas del Señor. Y empezamos estudiando su santa palabra, así que les damos la bienvenida a todos a este nuevo estudio de la porción que corresponde a hoy. Muy buenos días, Pastor Enzo, Horacio, buen día a cada uno de ustedes que están del otro lado. Para nosotros siempre es un privilegio, una alegría poder compartir el estudio de esta porción de la semana, que como decimos siempre, llenas de riquezas, llenas de enseñanzas, de aplicaciones. Así que bueno, dispuestos a compartir este tiempo. Buenos días a todos, buenos días Ada, Horacio, a toda la gente linda que siempre está conectado con nosotros desde minutos antes ya del comienzo del programa, escuchando música allí y viendo algunas imágenes. Así que a todos tengan un buen Shabbat, un día apartado para el Señor, donde le vamos a pedir como siempre y cada sábado le pedimos que tenga su Biblia en la mano, una lapicera, un anotador, y esté muy atento porque, como siempre, estas porciones traen muchísimas cosas que le van a edificar bien su vida. Excelente, y como esta es una de las porciones más largas que tenemos, entre las 54 porciones en que se ha dividido el Pentateuco, esta es una de las más largas, así que vamos inmediatamente, ya Ada nos va a definir los temas, las lecturas, y comenzamos con el estudio. Tome nota de las cosas principales que usted considere importantes. Bien, la porción de esta semana es la número 16, lleva por nombre Beshlach, que significa cuando envió, y abarca las lecturas desde Éxodo capítulo 13, versículo 7 al 17, 16, es decir, hasta terminar el capítulo 17, Jueces 4:4 al 5:31 y Apocalipsis 19:1 al 20:6. Los temas de esta porción: la ruta hacia la tierra de Israel, Faraón persigue a los israelitas, Dios tranquiliza al pueblo, el mar se divide, el cántico de Moisés, las aguas de Mara, Israel pone a prueba a Dios, la entrega milagrosa del maná, preparativos para el Shabbat, la peña de Oreb y la eterna lucha contra Amalek. Y me gusta siempre relacionar las tres partes que leemos, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento como la porción de los profetas como el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver que en el libro de Jueces, en Éxodo estamos leyendo una de las partes, es el cántico de Moisés, un cántico que va a hacer el pueblo en realidad, alabando a Dios por haber podido cruzar el Mar Rojo, por haber sido libertados de la esclavitud. ¿Y cómo lo relacionamos con el libro de Jueces? Porque allí está justamente relatado un cántico que se hace, o que hace en época de la profeta Débora, que fue jueza de Israel. Hay un hermoso cántico donde también se alaba a Dios y se lo glorifica por la victoria maravillosa que Él había dado a su pueblo Israel. Y en Apocalipsis vamos a ver también relatado otro cántico, en este caso alabando a Dios por sus juicios, que son siempre justos, fieles, reales, verdaderos, y se está describiendo ahí el retorno de Yahshua, el retorno de Cristo, el inicio de su reinado milenial, un reinado donde va a imperar perfecta justicia. Así que está maravillosa esta porción llena de riquezas para nosotros. Muy bien, así que decíamos que empezábamos en Éxodo capítulo 13, versículo 17, y bueno,
vamos a pedirle a Ada que nos empiece a compartir todo lo que ella preparado. Yo estoy leyendo acá abajo al pie, hay unas 20 hojas preparadas, así que probablemente podamos avanzar hasta 3 o 4 hojas, lo cual les está indicando de que el día nos va a quedar corto para estudiar todas las riquezas que tiene esta porción de las Escrituras. Así que, Ada, vamos a comenzar del 17 al 20. Bien, dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel a Egipto, de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y la verdad que a esta altura ya hemos visto que el faraón no tuvo otra alternativa más que dejar ir al pueblo. La última de las plagas que estuvimos viendo la semana pasada había sido la muerte de los primogénitos, ¿no? Y habíamos visto la institución de la Pascua, la institución de Pesaj, cómo el pueblo, a través del sacrificio del Cordero, pudo ser identificado y salvado del ángel de la muerte que recorrió Egipto. Y había 2 caminos desde Egipto hasta Canaán. Un camino que era el camino del norte de Egipto hacia el sur de Canaán. Era un atajo breve que permitía hacer el viaje en 4 o 5 días nada más. Había otro camino que era mucho más largo, y Dios escoge para el pueblo justamente este camino, el camino más largo. Era necesario que el pueblo fuese por el desierto para arreglar varias cuestiones, varios asuntos que había todavía entre ellos y Dios. Y principalmente el objetivo de esta ida al desierto era establecer el pacto de bodas entre Dios y su pueblo, al que nosotros también llamamos, o se llama en hebreo Ketubá, ese pacto de Dios y su congregación, ese pacto que va a hacerse ahí al pie del monte Sinaí. Y Dios tenía a su vez que darle a este pueblo, a esta nación incipiente, esta nación que se estaba formando, ¿no? Vimos que Israel ingresó como una familia y salió siendo una nación de Egipto. Entonces acá vemos que Dios necesitaba a esta nación darle leyes, mandamientos, establecer ordenanzas, sellar su pacto y ratificar el contrato original, ese pacto de Dios de que Israel era su especial tesoro y su pueblo escogido. Y si bien había una ruta más rápida y fácil para llegar a Egipto, esta ruta, la más fácil, la más corta, pasaba por Filistea, y los filisteos eran un pueblo guerrero que iban a intentar atacar a los israelitas. Y como Dios sabía que el pueblo se iba a desmoralizar si tenían que enfrentar una guerra, una lucha, entonces, ¿qué hizo? Les dio una alternativa más larga, pero más segura. Y además sabía que el pueblo de Israel, si se desmoralizaba, iba a intentar regresar a Egipto. Básicamente, ¿por qué? Porque había sido un pueblo, era un pueblo que había vivido más de 200 años, en este caso, o a esta altura, en la esclavitud. No era un pueblo guerrero, ellos no estaban preparados para la guerra. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a decir, mejor volvamos. Dios sabía que el pueblo, en su debilidad de carácter, falta de voluntad y miedo, iba a intentar volver atrás. Dios siempre, acá me gustaría así como una pequeña sabiduría o enseñanza o aplicación, es que Dios siempre nos guía por el camino mejor. Y así lo podemos comprobar cuando hayamos llegado al final del camino y miremos el camino recorrido. Muchas veces, en medio de las dificultades, de los problemas, nos es difícil, ¿no?, ver una salida o ver
un final feliz a ese camino recorrido. Sin embargo, si nos ajustamos a las instrucciones de Dios y buscamos su perfecta voluntad, vamos a ver que siempre cuando miremos para atrás, la mano de Dios ha estado sobre nosotros, acompañándonos cada día a lo largo del camino. Y también Dios quería seguir mostrándole al pueblo como un Dios omnipresente y todopoderoso, proveyendo en medio del desierto toda clase de milagros para sustentarlos y para protegerlos. Algo que nos dice también esta porción, esta parte del capítulo 17, del capítulo 13, desde el 17 en adelante, es que la presencia de Dios iba delante de ellos, lo que llamamos la Shekinah, esta nube iba delante de ellos. Esa Shekinah, esa nube, era la figura visible de la divina presencia y una manifestación anticipada de Yahshua. Así que ya desde ese momento estuvo Yahshua con ellos, Jesús con ellos en el desierto. Él es nuestro camino, la luz que nos guía y a su vez nos protege a cada instante. Interesante, ¿no? Es interesante ver que los mandó en dirección del Mar Rojo. Ustedes en alguna bibliografía lo van a ver como el Mar de Juncos, o Mar Rojo. Y dice que Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube, como dice Ada, para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para iluminarnos. Es decir, el que abría camino en el desierto era Dios. El que abre caminos es Dios. No había GPS, no había mapas. El que abría camino era Dios. Y después les voy a comentar algo que nos ha mandado Codini en cuanto a este versículo de que Dios no solamente abría camino, sino que Dios instruía. Él abría camino, pero él decía, por acá tienen que caminar. Así, ahí no había decisión de líder, en ese caso Moisés. Era Dios el que abría camino y el que instruía, el que daba instrucciones, el que daba Torah, el que daba ordenanza, mandamiento de lo que tenían que hacer. Y más adelante vamos a hablar un poquito de un mandamiento muy especial que Dios dio, porque dice que Dios le dio mandamientos. Y cuando usted llega al monte Sinaí, o antes, apenas salieron, van a ver al pueblo juntando doble porción el día sexto. Entonces, eso nos habla de qué mandamientos ya le venía dando. Así que esto es para que ustedes se entusiasmen y digan, bueno, vale la pena esperar esta hora y media hora, ya es un poco menos, para desentrañar alguna de las verdades maravillosas que tiene esta enseñanza, esta porción de las Escrituras. Antes de pasar al versículo 18, creo que hicimos un versículo recién, así que le vamos a decir al pastor Enzo que nos ayude a avanzar. Sí, yo destaco dos cosas que son para mí importantes. Están en este párrafo del 17 que hemos leído, al principio y al final del mismo párrafo, o sea, en el versículo 17 y en el 21, por ahí también, que es que es el nombre de esta porción, cuando envió o cuando dejó salir Faraón al pueblo. Qué notable, ¿no? Porque ya Dios había hecho milagros, había soltado plagas, juicios sobre Egipto, pero no fue que Dios decidió, mi pueblo se va lo mismo, vos quieras o no quieras. No, mi pueblo se va, pero vos lo tenés que dejar ir. O sea, es un punto que tiene mucho que ver, porque nos habla de una de las cualidades de Dios, donde necesitó que Faraón dejara ir al pueblo.
Si nosotros vemos guerras y tantas cosas, son generalmente se toman decisiones y luego de esas decisiones las cosas se hacen, no importando lo que el otro diga. En este caso, fíjense que queda bien claro que Dios se espera que Faraón dice, váyanse. O sea, les da la autorización, digamos, de que se vayan, donde ya había sido humillado, donde ya había perdido todo poder y demás, pero sin embargo, él tiene que decir, vayan. Y en contrapuesta de esto, lo que decía recién Horacio, que el Señor iba adelante en la nube durante el día, dándole el fresco, y en la luz durante la noche, iluminando y obviamente dando calor a ellos. O sea, el control total de Dios sobre su pueblo esclavo que lo estaba llevando hacia la libertad. Para mí estas dos cosas son bien importantes porque nos habla de cómo es Dios, cómo Él opera y cómo Dios hace las cosas. Siempre Dios usó de su respeto y de su amor hacia inclusive personas que no se lo merecen. Sin embargo, Dios siempre operó de la misma manera. Bueno, enlazado con lo que está diciendo el pastor Enzo, vemos en el versículo 18 una aparente contradicción. Sí. Una aparente contradicción. ¿Cuál es la aparente contradicción? Que los mandó armados. Dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Eso está en el versículo 18. Qué lío esto, ¿no? El pastor Enzo dice eran esclavos, Dios los libertó, y ahora estos esclavos aparecen como un ejército, armados. Y eso me llama la atención a mí, me llamó la atención, que Dios los llevó armados. Y es muy interesante combinar la dependencia de Dios de nuestra propia responsabilidad. Combinar la dependencia de Dios, tenemos que depender de Dios, Dios es el que abre caminos, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad en este segundo éxodo, no nos olvidemos que todo esto lo estamos estudiando porque estamos transitando el segundo éxodo. Estamos estudiando el primer éxodo, que fue la salida de esos esclavos de Egipto, y para relacionarnos con este segundo éxodo, este segundo éxodo que es nuestra salida de la esclavitud del mundo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Estamos transitando el segundo éxodo. Y Dios nos dice esto, ustedes tienen que aprender a depender de mí. En lo que habréis de comer, lo que habréis de beber, lo que habréis de vestir, tenemos infinidad de enseñanzas. Sin embargo, Dios nos manda armados. ¿Por qué armados? Porque tendremos luchas en este tránsito hacia la tierra prometida, tendremos luchas, y algunas de esas luchas serán muy feroces. Por eso Efesios 6:10 dice, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esto no es cuestión de ser unos debiluchos. Por eso la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces está diciendo la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Firmes, o sea que no te volteen. Firmes. Dice, mirá, aquel hermano lo volteó Satanás. No, está firme para que no te voltee Satanás. Firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Estar armados. Estar armados, dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Un tropezón no es caída, dijo un filósofo. Estar firmes. Es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es el versículo 19, donde Moisés toma la precaución de agarrar los huesos de José y llevarlos con ellos. Eso también me llamó la atención, porque qué interesante ese hombre de Dios, José, que sabía que aunque ellos llegaron a estar en la mejor tierra de Egipto, allá en el norte, en la tierra fértil del delta del Nilo,
la mejor tierra de Egipto. Y José mismo era el segundo después del faraón. ¿Cómo que algún día se van a ir si eran lo mejor de Egipto? Esa no era la tierra prometida. Esa no era. José sabía que él era el segundo después del faraón. Su familia estaba en la mejor tierra de Egipto, pero él sabía que esa no era la tierra prometida a Abraham, a Isaac y aún a su padre Jacob. Entonces José sabía también que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que guarda su pacto. Si había un pacto que Dios había hecho, si había promesas que Dios había establecido para su pueblo, Dios es fiel. Dios es fiel que guarda el pacto por 1000 generaciones. Y no habían pasado 1000 generaciones, ni todavía desde que empezó la humanidad pasaron 1000 generaciones. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. No lean Deuteronomio capítulo 7 del 6 al 11. Entonces José pidió que sus huesos sean llevados a la tierra prometida. Y 400 años después, Moisés lo estaba cumpliendo. José pidió que sus huesos sean llevados a la tierra prometida y transcurridos 400 años, Moisés estaba cumpliendo esa promesa. Si ustedes miran en Génesis capítulo 50, van a ver que José hizo jurar a sus hermanos que iban a llevarlo. Y les dijo, ciertamente Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. La otra cosa que me llama la atención es entre los versículos 21 y 23, que dice que nunca esa nube y esa columna de fuego que hablaba el pastor Enzo recién, en el versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y eso es durante la travesía. Sin embargo, en un momento sí se apartó esa nube y se fue para atrás del campamento. Y el ángel de Yahweh, Jesucristo, se fue para atrás del campamento. Ahora vamos a ver eso. Calculo que Ada en el capítulo siguiente nos va a ilustrar al respecto. Pero la columna de nube y columna de fuego era con un propósito, y ahí lo dice clarísimo, creo que en el versículo 21, a fin de que anduviesen de día y de noche. La presencia de Dios guiando nuestro camino es para andar. Debemos creer con todo nuestro corazón que Dios nunca se aparta de nosotros, sino que siempre va delante nuestro. Lo importante para nosotros, ¿qué es? Es verlo. Verlo que va delante de nosotros, pero no solamente verlo, es seguirlo. Y entender que a Dios se lo ve y se lo sigue a través del estudio de su palabra y el seguimiento de sus instrucciones. Dice, yo sigo a Cristo. Hay canciones que dicen, hay himnos tradicionales antiguos que dice, yo sigo a Cristo. Sigo. ¿Cómo lo seguís? Nunca se preguntaron ustedes, nosotros cantamos canciones tan románticas y hermosas, pero la mayoría de las veces no pensamos ni analizamos lo que estamos diciendo. Yo sigo a Cristo. ¿Cómo lo seguís? La manera de seguir al Señor es obedecerlo. La obediencia es seguirlo, seguir sus instrucciones, seguir su palabra. Entonces, antes de que Ada nos comience a enseñar sobre el capítulo 14, Pastor Enzo. Asentar esto que está diciendo del último versículo, que también yo lo mencionaba, que nunca se apartó esa nube, de la misma manera que lo prometió en el libro de Mateo, en el último capítulo, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hoy está, no así como acá, en algo visible, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo eso me quedaba. Bien. Capítulo 14, entonces, Ada. Bien, vamos a ver aquí el cruce del Mar Rojo, el cambio de opinión del faraón, ¿no es cierto? Y la verdad es que la salida de los hijos de Israel de Egipto
fue el acta de nacimiento de la nación de Israel. Ese momento, ¿no? Esa salida es esa acta de nacimiento. Nació Israel como nación, ¿no? Acá también podríamos quedarnos bastante hablando, pero lo importante es que Dios quería demostrar de manera concluyente, tanto a los israelitas como a todo el mundo de esa época, que Él es el Dios omnipotente, para lo cual fue necesario que hiciera algunos milagros más, como fue partir el mar, como fue que en ese mismo mar que salvó a los israelitas perecieran los egipcios. Entonces el faraón, decíamos que se arrepintió de dejarlos partir, y la verdad que parece inexplicable que el faraón ya se hubiera olvidado de las plagas de la muerte de su propio hijo, del propio primogénito, y de que su país había quedado literalmente en ruinas. Habían soportado las 9 plagas más la muerte de los primogénitos. Y esto también deja en evidencia o nos muestra un rasgo de nosotros los seres humanos, porque cuando nuestros propios intereses entran en juego o están en juego y se despiertan nuestros deseos por hacer cosas, somos capaces de racionalizar todo a nuestro favor, tal como lo hizo el faraón. El faraón le buscó la explicación y trató de racionalizar eso que él estaba por hacer, que era salir a perseguir al pueblo de Israel en Egipto. Algo muy común en los seres humanos. Siempre que queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Tratamos de racionalizar y tratamos de justificar nuestras acciones en eso que estuvimos pensando, en eso que estuvimos justificando en nuestra mente. Algo interesante para notar y para que prestemos atención en nuestras propias vidas. Vamos a ver también más adelante que el Dios parte el mar. ¿Y qué hace? El faraón no vaciló en zambullirse, él racionalizando. ¿Qué racionaliza ahí? Que el viento del este y no Dios es el que hace que el mar se divida. Lo mismo, él no quiere reconocer ahí tampoco la mano de Dios. El faraón mismo encabezó en su propio carro la persecución porque era necesaria la muerte del faraón emperador para que la persecución del pueblo de Dios terminara definitivamente, así como va a ser la muerte de Satanás, que también definitivamente será vencido. Faraón estaba seguro que su superioridad numérica, acordemos que eran muchos, armados, con carros, con caballos, él creía que esa superioridad iba a poder dominar a Israel, pero él no contaba ni con la gracia ni con el poder de Dios a favor de su pueblo. Bueno, la travesía fue de 3 días, ¿sí? Primero salieron de Ramesés hasta Sucot, que eso fue el día 15 del mes de Aviv, del primer mes del año. Luego el segundo día fueron de Sucot a Etam y el tercer día retrocedieron rumbo a Egipto y acamparon en Pi Hahirot. Ahí en ese lugar, a esta altura, ya habían transcurrido 3 días y ahí fue cuando informaron al faraón: mire faraón, pasaron 3 días y los israelitas no vuelven, ¿no? Entonces, pasados esos 3 días, ahí es cuando el faraón decide salir a perseguirlos. Y la verdad que Dios preparó todo para dar su último golpe al último dios de Egipto que quedaba sin desenmascarar. Recuerdan que cada plaga que Dios envió sobre el pueblo fue para desenmascarar, para dejar en evidencia que cada uno de los dioses a los que los egipcios adoraban no tenían ningún poder. Y acá, esto lo vemos en el versículo 9. Presten atención al versículo 9, es lo que está diciendo Ada. Habla de un dios ahí. A ver, sí. ¿Cuál es el dios? El dios es Baal Zephón. Ahí lo dice el versículo 9. Baal Zephón. Entonces, este Baal Zephón, el faraón lo siguió con toda la caballería, con los carros, con gente de a caballo, con el ejército, y los alcanzaron acampando junto al Mar Rojo y frente a este Baal Zephón, que era el dios
de la tormenta. Es decir, los egipcios estaban seguros que este Dios los iba a proteger de la tormenta que había normalmente en el Mar Rojo. ¿Sí? En Esa el mar, era la función. La función que tenía este Dios para los egipcios. El Dios que te protege de las tormentas cuando cruzas el Mar Rojo. Mira qué interesante. Claro. El Dios Baal Zephón, el Dios de la tormenta, que protege a aquellos que cruzan el Mar Rojo. Sin embargo, este era el Dios que protegía a los egipcios de cruzar el mar, pero nuestro Dios, Yahweh, el Dios de los hebreos, los protegió a los israelitas y no hubo ídolo que pudiera proteger al faraón y sus huestes de perecer ahogados en medio del mar. Interesante, ¿no? El último Dios que quedaba. Quedaron delante de Baal Zephón, el que protegía a los egipcios de las tormentas cuando cruzaban el Mar Rojo. Y se ahogaron todos. Y Dios protegió a su congregación, a su pueblo. Si vemos adelante del versículo 10 al 12, estamos en el capítulo 14 de Éxodo, del 10 al 12, nos muestra que obviamente Israel entra en pánico porque ellos vieron que la fuerza que venía a perseguirlos era enorme, era poderosa, estaban unidos, estaban organizados, era el imperio del momento, ¿no? La fuerza del imperio. Sin embargo, obviamente esto les provocó temor, que algunos reaccionaran pidiéndole a Dios ayuda, pero otros, y lo vamos a ver esto repetidas veces, ¿qué hacen? Protestaron ante Moisés por haberlo sacado de Egipto. Ante la primera dificultad, dijeron, la culpa es de Moisés. ¿Por qué nos sacaste para traernos hasta acá si ahora nos van a matar? Y también es una muestra del desprecio de la libertad al preferir la esclavitud solamente porque se estaban presentando algunas dificultades. Y la verdad es que en nuestra vida nueva en Jesús, mirar hacia adelante y ver las dificultades y las pruebas que nos esperan, muchas veces hace que muchos creyentes prefieran volver atrás a servir al mundo y su faraón, el diablo. Qué bueno cómo vamos avanzando a una velocidad vertiginosa. Vamos rápido y es bueno porque va siendo claro, no solamente es rápido, sino que va quedando claro. Yo le pido a toda la gente que está siguiendo que vea con claridad también algo que está un poco aparentemente atrás, pero que yo me voy a encargar de que lo podamos poner también sobre todos estos textos para poder estudiar. Por ejemplo, nos va dando en el capítulo 14, nos está dando también las pautas de cuándo salen, las fechas, los días que van pasando. Después vamos a ver en el capítulo 16, vamos a ver que estamos en el día 15 del mes segundo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se está mostrando claramente los días que transcurren desde la Pascua o del día que salen hasta el día que llegan al monte Sinaí, a un lugar que es clave, y cómo Dios va indicando todo el camino, como lo decía recién Horacio, como si fuera, bueno, no como si fuera, sino con muchísimo más detalle que un GPS le va indicando, le va marcando no solamente las pausas de dónde deben andar, sino en el tiempo que deben hacer las cosas. Y esto es porque Dios ya mismo, en todo esto podemos ver atrás de esto, podemos ver que Dios está manejando los tiempos de la misma manera que ahora está manejando también los tiempos de su venida, que solo Él, si bien solo Él lo sabe, pero nosotros tenemos que conocer su calendario, porque tenemos que saber que todas estas fechas, como la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés o Shavuot, donde va el pueblo, todo esto son fechas y datos claves, citas de Dios, que Dios va mostrándonos en un camino en este segundo Éxodo. Qué bueno esa indicación de los tiempos, ¿no? De los tiempos. Los tiempos de Dios están todos indicados en Levítico capítulo 23, donde están establecidas las fiestas de Dios. Dice, no, son las 7 fiestas. No, otros dicen, no, son las 7 más una
que es el Simchat Torah. Y otro dice, y yo les aseguro que no es ni 7 ni 7 más 1. Siempre se están salteando la primera de todas. Siempre se saltean, todo el mundo se saltea la primera de todas. Busque en Levítico 23 y fíjese cuál es la primera fiesta de todas, y eso se lo dejo como tarea para el hogar. Porque ahora vamos de los versículos 13 al 18, después vamos a hablar de esa primera fiesta un poquito más adelante, cuando hablemos del maná. 13 al 18, ¿qué sucede, Ada? Sí, es interesante ver acá cómo reacciona Moisés, ¿no? Porque vemos que ahí ya tenemos otra vez, o tal vez una vez muy marcada, el enojo del pueblo, la protesta del pueblo, el decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y sin embargo, cómo Moisés maneja la situación, él no les contesta a estos necios, podemos decir, conforme a la necedad de ellos. Y en vez de regañarlos, les da aliento y acalla su murmuración, asegurándoles una liberación rápida y completa. Ahí él les va a decir en el texto, en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Como decimos siempre, ¿no? Gran líder Moisés, y tenemos tantos rasgos de liderazgo para rescatar de su personalidad y de su manera de manejar los conflictos, de manejar a las personas. Así que él no se enoja, no se altera, solamente les dice, confíen en Dios, estén tranquilos. En un momento les va a decir, estos egipcios que ustedes vieron no los van a volver a ver nunca más. Y algo más les dice Dios, que no se trata de que ya no oraran, sino que les dice que marchen. O sea, ahora era momento de marchar. Ellos se veían sin salida, se veían rodeados, montañas de un costado, del otro, los egipcios persiguiendo y adelante el Mar Rojo. ¿Qué les dice Dios? Muchachos, marchen. Sí, la mayoría de las personas dicen, bueno, ahora es tiempo, no sé en qué versículo está eso. ¿Cuál? El de marchen. Marchen, ya te lo busco. Pero todos dicen, bueno, ahora hay que marchar. Ya no hay que orar más, no hay que marchar. Pongan la mano, agarren las armas y vamos a marchar. No más oración, no. Acá, el versículo 15. Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, lo que está diciendo no es que dejen de orar. Está diciendo, no Acción. alcanza con solamente orar y esperar. Porque muchos están orando y se pasan la vida orando, pero encerrados en 4 paredes dentro de lo que ya comúnmente es llamado iglesias, los salones de reuniones, las 4 paredes orando. No, el Señor está diciendo el tiempo de solamente orar llegó a su fin. El milagro es inminente y lo único que resta es que Israel demostrara su fe ingresando en el mar. Y esto está fuerte, tenían el mar por delante. Y bueno, estaban confiando, creyendo, más o menos, con los altibajos, con la fe que iba, venía, que eso, bueno, como es nuestra vida cristiana. Pero miren, en este segundo éxodo, si queremos caminar donde Dios nos está indicando en este segundo éxodo, es tiempo de marchar. Tiempo de adentrarse en el mar. Y Dios les había asegurado, como dijo Ada en el versículo 14, que Dios pelearía por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero se le ha ido la mano con la tranquilidad. ¿Vieron? ¿Estaréis tranquilos? Bueno, no. Ahora hay que marchar. Tenemos su santa palabra, tenemos todas sus promesas que respaldan nuestra fe, toda su santa palabra y sus promesas que respaldan nuestro marchar hacia la tierra prometida en este segundo éxodo. Entonces, lo repito, no se trata de dejar de orar, sino que se trata de orar y de alabar a Dios mientras marchamos. Mientras marchamos, simultáneamente marchando. Y la misma escena se encuentra en Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 2 a 4, donde se da la misma situación. El pueblo, la congregación de Dios estando firmes, esperando órdenes de Dios. ¿Dónde? Sobre el mar de cristal.
un mar de vidrio, dice en el 15:2. Vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Qué interesante, esto es fundamental de esta para allá, esto es clave en esta para allá, porque acá se habla del cántico, tanto en la para allá como en la Haftará, cántico, el cántico de Moisés, el cántico de Débora, pero en Apocalipsis estamos hablando del cántico. Entonces no es cuestión de no alabar más, ahora tenemos que marchar, no orar más, ahora tenemos que marchar, no estudiamos la Biblia más, ahora tenemos que marchar. No, es todo simultáneo, todo simultáneo, porque ahí cuando los hijos de Dios están en el Apocalipsis sobre el mar de cristal, ¿qué estaban haciendo? Cantando, alabando a Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Se agregó un cántico más, porque en el capítulo siguiente vamos a ver el cántico de Moisés. Eso lo vamos a cantar allá, mejor que lo aprendamos de memoria ahora, porque lo vamos a cantar cuando estemos parados sobre el mar de cristal, pero vamos a cantar otro cántico más, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es muy interesante esto, y téngalo en cuenta, porque el tema es marchar orando, estudiando la palabra, adorando y alabando a Dios. Algunos han menospreciado la adoración. No, la adoración en esta para allá, siempre yo les digo cuál es el centro de la para allá, es la adoración. Es marchar adorando, marchar cantando, marchar reconociendo las grandezas y las virtudes y las glorias del Señor, los hechos portentosos, es marchar alabando y adorando. Este es sobre todo alabando a Dios por su justicia, porque vemos en las 3 porciones del día de hoy cómo la justicia de Dios prevalece, cómo la justicia de Dios se va a ejecutar, lo que también a nosotros nos da mucha esperanza, porque cuántas veces nos sentimos deseosos de hacer justicia sabiendo que la justicia solamente es de Él, es perfecta, es justa y es completa. Algo que también quiero destacar en este capítulo, antes de pasar al siguiente, es que los israelitas, a pesar de que eran muchos, acuérdense que dijimos que más o menos entre 2 y 3 millones de personas habían salido de Egipto, habían iniciado este éxodo, y ellos tenían mentalidad de esclavo, estaban acostumbrados a obedecer a los amos egipcios y no estaban capacitados para pelear. Era necesario que en este proceso que ellos iban a pasar en el desierto, que esa generación cambiara su mentalidad y desarrollaran un temperamento diferente. Ya no los sumisos esclavos, sino la personalidad de un hijo de Dios, de un integrante del pueblo de Dios. Era necesario también sacar a Egipto de adentro de ellos. Dios les promete que luego del milagro en el mar, ellos jamás volverían a ver a los egipcios. De Dios dependía salvar a la nación. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer ellos? Avanzar, y si ellos avanzaban y seguían obedeciendo, Él los mantendría a salvo. Dios anhelaba del pueblo una señal de obediencia a Él y quería ser glorificado a través del faraón y del ejército, de lo que Él iba a hacer con el faraón y su ejército. Y el milagro fue doble. ¿Por qué? Porque por un lado el mar se partió, pero por otro lado Dios usó ese mar para ahogar a los egipcios, para que desaparezca Egipto como imperio en ese momento. Qué bueno, y quiero sumar a lo que decía Horacio de Apocalipsis 15, que justamente es lo que estamos hablando acá sobre el segundo éxodo, ¿cierto? Acá estamos estudiando el primero,
porque es parte de lo que vivió el pueblo de Dios, de lo que tenemos que saber, nuestras raíces están allí, porque ahí vamos a ir viendo el pacto que nosotros hemos hecho, pero aquel pacto que nos deja enseñanza hoy a nuestras vidas. Pero también estamos viendo que el segundo éxodo es igual, es lo mismo. Así como Dios libera al pueblo de Egipto, metiéndolos todos en el mar, muriendo Faraón y todos sus líderes, ya no tenían quien más los persiguiera, porque cuando salieron de ese lugar, digamos, después del cántico, salen caminando hacia el desierto, ya no tenían enemigo atrás. Hay que sentir esa sensación hoy de decir, ya nadie me persigue, pero hasta ahí estaban ellos no solamente en una vida de esclavitud, sino en persecución constante, y esto mismo va a ocurrir en este segundo éxodo. Ya cuando nos encontremos en el mar de vidrio mezclado con fuego, ya nuestros enemigos no estarán más en nuestras vidas. Ya nosotros ahí estamos cantando el cántico de Moisés, que vamos a ver en el capítulo 15, más el cántico del Cordero. Vamos a estar cantando con gozo, con alegría, porque ya se terminó eternamente para nosotros la presencia del enemigo cerca nuestro. Esa liberación completa que hoy no la tenemos, hoy somos libres en Cristo, pero Satanás está ahí todavía como león buscando a quien devorar. Eso continúa en todo este proceso, pero llegará ese día, este día marcado por la palabra de Dios, que nos encontraremos en el mar de vidrio mezclado con fuego, y de allí en más, nunca más el enemigo estará cerca nuestro. Qué cosa linda de destacar, como decía Horacio recién. Amén. Totalmente. Una cosa muy interesante en este capítulo es que menciona a un personaje, o a una persona, vamos a decir, con más respeto, que pasa desapercibida. En los escritos y en los diversos estudios que hay del Antiguo Testamento, esta persona pasa desapercibida, que está en el versículo 19. Y es el ángel de Yahweh, el ángel de Dios. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios, miren qué interesante, separando, digamos, entre quiere decir separando, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas, esto está fuerte, era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios puso un guardián sobre el campamento de Israel en el sitio más peligroso, es la retaguardia. Ese guardián era su ángel, es decir, ese guardián era Jesucristo. Jesucristo, el ángel de Yahweh. Dios colocó la nube entre los israelitas y los egipcios. La nube era tinieblas para los egipcios, pero a la vez era luz para el pueblo de Dios. Le dice Pablo a los Corintios, ahí en la segunda carta, hago en relación con esto, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, si la luz, quiere decir, de nuestro evangelio está encubierta, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Miren, los ciegos no pueden ver la luz. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí tienen el cumplimiento de esta palabra, de esta para allá de Éxodo. Es muy interesante, porque en ese mismo versículo de 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara del ángel de Yahweh, en la faz de Jesucristo. Es muy fuerte eso, muy fuerte. Entonces, después el mar se partió, ¿no? Se dividió el mar en los versículos del 21 al 31.
Sí, está el relato del partimiento del mar, y acá sobre este punto es algo que también muchas veces hemos leído, historia que hemos aprendido por ahí muchos en la escuelita bíblica. Hay algo que nos gustaría mencionar, y es que el cruce del mar tiene un simbolismo muy importante porque es tipo del bautismo. Primera Corintios nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí vemos claramente, acá dicho por el apóstol Pablo, esta tipología, este gran simbolismo que tuvo este partimiento del mar y este cruce del mar. Y Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, y bueno, después sabemos que el agua, una vez que el pueblo pudo cruzar, el agua vuelve a unirse, se desploma sobre los egipcios. Salmo 66, 5 al 7 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Y hay algo que a mí me llama la atención de estos versículos, de los anteriores 24 y 25, es que en el 25, miren el versículo 25, dice que entonces los egipcios dijeron, ¿quiénes? Los egipcios dijeron. ¿Qué dijeron los egipcios? Huyamos de delante de Israel porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Miren, empezamos este estudio hace un par de sábados diciendo que el faraón dijo: yo no sé ni quién es Yahweh, ni me interesa, ni lo conozco, ni... ¿lo querés conocer? Ni lo quiero obedecer. Míralo, acá lo tenés. Lo que dijeron los egipcios nos demuestra que ahora ellos conocerán quién era Yahweh, ahora conocían quién era Yahweh, al menos conocían su amor por su pueblo y su infinito poder. Huyamos, dice, ahora sabían quién era. Toda lengua, hermanos, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Y otro hecho interesante, notorio, es que fue un ejemplo, este partimiento del mar y esta volver a unirse, ¿no? Un ejemplo de la justa y santa ira de Dios contra los egipcios, enemigos suyos y enemigo de su pueblo. Por eso decía, Horacio hablaba de eso, una parashá de alabanza y de justicia. Creo que son los dos rasgos más destacados de esto. Y por último, para terminar este capítulo 14, el versículo 30 y 31 nos habla de que Dios quería que los israelitas vieran la salvación que Dios había obrado en su máxima expresión. Por eso, no solamente, porque se podría haber cerrado el mar y ahí haber quedado sepultados los egipcios, pero ¿qué nos dice el versículo 30 y 31? Dice que el mar hizo que arrojara los cadáveres de los egipcios a la costa por la que habían salido los israelitas. Ese día los israelitas experimentaron una doble salvación. La salvación física, porque los salvó del ejército del faraón, pero a su vez fueron también liberados de la esclavitud. Salvación física y salvación de la esclavitud. Su fe en Dios se fortaleció y vieron con claridad que Moisés hablaba únicamente en nombre de Dios. Por eso el 31 dice: vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Qué interesante que salieron los israelitas vivos a la libertad por el otro lado del Mar Rojo, y por el mismo lugar donde salían los israelitas salieron los cadáveres de los enemigos. Para que no hubiera duda de que Dios los había aniquilado.
y había salvado a su pueblo. Qué bueno, Pastor Enzo. Terminamos el 14, ahora, así que... Vamos al 15, vamos al Vamos 15. al 15. Vamos al 15, vamos al 15. El 15 es maravilloso y también allí podríamos detenernos mucho tiempo. El capítulo 15 nos habla del cántico de Moisés, que fue cantado por el pueblo, y Miriam también, juntamente con todas las mujeres. Tenemos relatado el cántico de Moisés y de Miriam para alabar a Dios por la liberación de Israel. Siempre que vemos estos cánticos, como veíamos también en el caso de Débora y cómo pueden Débora junto al rey de Israel pueden vencer a Císara, al general Barak. Que no es el Barak que nosotros conocíamos, es otro Barak. Es otro Barak. A lo mejor no es el grupo musical. Claro. Bien, pero también en ese caso, ¿no? Adoran y alaban a Dios por la victoria, por sus proezas, por su grandeza, por su fidelidad, por su cuidado. Y el cántico es un fenómeno espiritual profundo y el resultado es un cántico para destacar que todos los fenómenos aparentemente desilvanados, desconectados y a veces hasta contradictorios entre sí, se fusionan en un todo comprensible. Pueden ver claramente que todo obedecía a un plan perfecto de Dios. Y no nos vamos a detener mucho, solamente quiero mencionar de qué trata, qué podemos ver en este cántico, a modo de resumen, para poder avanzar con el tema del capítulo que sigue, que es el tema del maná. Pero, ¿qué vemos acá? Primero se alaba a Dios en la primera parte por ser el poderoso Salvador ante quien nada ni nadie puede resistirse. Es un Dios admirable, una alabanza a Dios. Luego se hace un repaso de los milagros que acompañaron la partición del mar. Luego vemos el plan que el faraón tuvo en mente al perseguir a la nación y el rotundo fracaso de ese plan del faraón. A continuación vemos la reacción de los cananeos y de las demás naciones ante el milagro y lo que vaticinaba para ellos. Ellos dijeron, si esto hizo Dios a los egipcios, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Y por último, en la última parte de este cántico, podemos ver el futuro de Israel como nación de Dios en la tierra de Israel. Un plan perfecto y un mensaje de alabanza, de adoración, de exaltación y de esperanza. ¿Cuál es la importancia fundamental que tiene este cántico? Es que un día se volverá a cantar. Yo les dije hace un rato, un día se volverá a cantar. Entonces, es interesante que veamos Apocalipsis, ¿no? Capítulo 15. ¿Qué fue lo que comentaste hoy? ¿Qué es lo que comenté hace un rato? El cántico de Moisés. Entonces, Apocalipsis 15:3. Anótelo porque un día se volverá a cantar este cántico. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces dice, la Torá está abolida. ¿Cómo está abolida la Torá? Si estamos hablando de los redimidos sobre el mar de cristal en el Apocalipsis, cantando el cántico de Moisés. ¿Cómo es que la Torá está abolida? Y un día lo vamos a tener que cantar. ¿Y qué van a hacer todos aquellos que dicen que Jesucristo abolió la Torá, la clavó en la cruz, no sé cuántas cosas extrañas? ¿Qué van a hacer cuando tengan que cantar el cántico de Moisés? Y le van a decir... No me sé la letra. No me sé la letra, o le van a decir al Señor, no, porque Señor, si está abolido esto. Pero sin embargo lo van a tener que cantar, el cántico de Moisés. Y las mujeres. ¿Saben por qué? Qué interesante es el versículo 18 del cántico de Moisés. Dice que Yahweh reinará eternamente y para siempre. Ese mismo Yahweh que ha reinado desde la eternidad pasada va a reinar hasta la eternidad futura, cosa que técnicamente no existe, ¿no? La eternidad pasada y futura, toda eternidad. Todo es una sola. Pero para que nuestra mente finita lo entienda, Yahweh reinará eternamente y para siempre. Y llama la atención las mujeres cantando, el papel protagónico de las mujeres. Porque siempre se ve la Biblia, eso nos decía la madre de un pastor conocido, me decía, la Biblia es machista. Es machista. No, miren, acá la tienen a Miriam, miren, a toda si Miriam, se lee bien. la hermana de Moisés, que era profetisa, dice,
lideró la alabanza. Su voz fue de fe y de inspiración para la nación toda. Y por eso es interesante también ver después la relación con Débora, ¿no? Débora, madre de Israel. Ella misma en su cántico dice, hasta que me levanté yo como madre de Israel. Hay muchos. Si me dejaran hablar de las mujeres que están mencionadas acá, nos quedamos todo el día. Pero bueno, no puedo. Seguimos. Bien. Antes de terminar el capítulo 15, del versículo 22 al 27, tenemos el episodio de las aguas de Mara, o las aguas amargas. Y ahí otra vez Israel poniendo a prueba a Dios. Y vemos que cuando llegan ahí al desierto de Shur, no encontraron agua, y ellos preguntaron en tono desafiante, ¿qué beberemos? Dios se hace partícipe de los sucesos humanos cotidianos y triviales. Vamos a ver a Dios en los grandes acontecimientos, pero vamos a ver a Dios acá como un Dios protector y proveedor de las necesidades de su pueblo. En las cosas más cotidianas y más triviales, yo lo digo siempre, podemos ver la mano de Dios puesta aún en las cosas más pequeñas de cada día. ¿Qué pasó ahí? Llegaron a un lugar, se encontraron, dijeron que no tenían para beber y encuentran ciertas aguas, pero ¿cuál era el problema? Que estas aguas eran amargas, no se podía tomar. Entonces, ¿qué hacen ellos? En vez de pedirle a Moisés que ore a Dios, para que tuviera piedad de ellos y les enviara agua, ¿qué hicieron? Se quejaron. Vemos, ¿no? Vamos a ver siempre en esta porción, vez tras vez al pueblo quejarse. La verdad, qué paciencia tenía Moisés. Vez tras vez el pueblo quejarse. Y esto tiene un gran peso, una gran similitud con Yahshua. ¿Por qué? Porque Jesús, en la cruz del Calvario, Él tomó las aguas amargas que nos correspondía tomar a nosotros. Lo encontramos a esto en Mateo 27, voy a leerlo, Mateo 27, 33 y 34. Para que lo contextualicemos, hubo un momento donde Jesús rechazó las aguas amargas. Exacto. Pero finalmente las tomó. Ahí en Mateo 27 que dice Ada, Él las rechazó. Venía con la cruz, cargando la cruz, muerto de sed por el camino, y dice allí que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Sin embargo, miren el amor de Jesús por nosotros. No, a veces se admira por el amor de Moisés por ese pueblo. Bueno, también es tipo de Jesucristo, el amor de Él para nosotros, que después Juan, en el capítulo 19, dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Al final, ¿ven? No la quiso tomar antes de ser crucificado, porque era horrible esa agua amarga. Y también dice que tenía como un efecto sedante o medio somnífero, y Él no quiso que el dolor de su crucifixión fuera apaciguado o aminorado. Entonces, después que dijo que todo se cumplió, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado, ahí tomó las aguas amargas, ¿ven? Por nosotros. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tomó las aguas amargas que debíamos tomar nosotros, la tomó nuestro Redentor. Y se vuelve a repetir en Apocalipsis, que es un tema del pastor Enzo, Apocalipsis capítulo 8, del 10 al 11, o el 10 y el 11, que dice que cuando el ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Miren, hermanos, estamos caminando clarito en el segundo éxodo, hacia la tierra prometida. Todas las mismas cosas se vuelven a repetir.
Es así, Pastor Enzo, esto es un tema suyo, discúlpeme que Sí, sí, sí. me haya metido. No, Sí, no es sí. tema mío, es tema de todo. Algo que tenemos que mirar con muchísima atención es que nosotros vemos la salida de Egipto, tenemos que entender las condiciones que ellos llevaban. No tenían nada, habían salido con un poco de masa de pan que estaba sin leudar. Es lo último que ellos iban comiendo, por eso ya en el capítulo siguiente vamos a ver el hambre. Acá estamos hablando de la Del sed, ser. porque todavía estaban comiendo estos panes sin levadura que son 7 días. Eh, pero algo que quiero que entendamos, que fue y se va a volver a repetir, que esa es la idea que quiero que entendamos, es que Dios los llevaba a un lugar donde no había comida ni bebida, pero Dios le iba a proveer. Atención con este concepto. Dios quería proveer a su pueblo. Lo hizo durante 40 años. Todo esto es lo que viene a partir de hoy a las siguientes para allá en un bastante tiempo. Vamos a ver estos 40 años, ¿no? Y Dios lo que quería era Él ser su proveedor. O sea, que Dios tuviera que darle todo al pueblo. Vamos a ver el pueblo quejándose, también el pueblo probándolo Dios, como en este caso en las aguas de Mara, que Dios lo está probando, a ver qué hacen, porque el agua no se podía beber y Dios lo que hizo fue sanar esas aguas. Si ellos bebían esas aguas iban a morir. Por eso cuando lo que habla Horacio es que vamos a beber de estas aguas amargas. Y eso está en Apocalipsis, donde leyó Horacio recién. Y no nos van a hacer nada, pero mucha gente morirá por esas aguas amargas. En cambio, a nosotros no nos va a hacer nada estas aguas. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de entender y aprender de que Dios nos quiere ser nuestro proveedor. La Biblia es muy clara en Mateo 6 cuando lo dice: no se preocupen lo que van a comer, beber o vestir. Pero generalmente es tan claro ese versículo, pero no lo entendemos porque somos nosotros los que nos peleamos, peleamos contra esa palabra para proveernos a nosotros mismos, ya sea con nuestro trabajo y lo demás. Pero Dios está diciendo: no se hagan problemas por lo que van a comer, beber y vestir. Nombra 3 cosas básicas que en este último tiempo, que ya no quiero entrar en el tema, pero usted ya ve que no se puede comer nada. Nosotros hablamos de comidas aptas, que dice la Biblia, y no aptas, como dice la Biblia, o se pueden llamar kosher o no. Pero llegará un momento, ya estamos en el momento que ni eso se puede comer, porque está todo así. Entonces, por eso hago un pequeño resumen para que prestemos atención. Dios quiere ser nuestro proveedor. A medida que nos vamos acercando hacia ese último tiempo, aquel mar de vidrio mezclado con fuego que es el lugar donde ya nos liberó, a medida que nos vamos acercando, la dependencia con Él será tan grande que hasta en esto, o sea, es esto lo que Dios quiere, Él ser nuestro proveedor, porque ya no se va a poder comer más nada de lo que hay en esta tierra. No digo que no quede comida, estoy hablando de los conflictos de la comida y demás, que está trayendo enfermedades y tantas cosas más. Es por eso que si prestamos atención a esto, vamos a ver que es lo mismo, solo que acá el entorno es diferente. Salen de Egipto y entraron en el desierto. ¿Y ahora qué comemos? ¿Qué bebemos? Bueno, es Dios quien va a proveer. Nosotros en este tiempo entramos en un entorno que es diferente. Hay comida, pero Dios no quiere que comamos esa comida porque Él quiere ser nuestro proveedor. Entonces, atención, porque esto de acá para adelante ya nos muestra la provisión completa de Dios hacia nosotros. Qué bueno. Y cierre este capítulo con cómo se endulzan las aguas de Mara, con un madero, con un árbol, con un tronco, y es la cruz de Cristo la que ha endulzado nuestras aguas. Solamente eso para que usted lo siga después analizando. Hay mucha Biblia, pero queremos seguir avanzando al capítulo 16.
y después termina el capítulo 15 cuando llegan a Elim, y en Elim encuentran 12 fuentes de agua, o sea, una por cada tribu de Israel, y 70 palmeras, lo cual representa a las naciones de la tierra, las naciones, lo que se llama las naciones gentiles, quiere decir gentiles, o goyim quiere decir naciones fuera del pacto. Y que todas iban a poder venir a beber del agua agua de vida. Del agua de vida, y bueno, y tenemos mucha Biblia. Usted puede dedicar la tarde para encontrar el significado de esto, porque de Jerusalén saldrá la ley. De Sion la ley saldrá, y la palabra de Dios de Jerusalén está en 2 veces, en 2 profetas, el mismo texto. De Sion la ley saldrá, y la palabra de Dios de Jerusalén. Pero lo dejamos ahí porque no nos da el tiempo como para esto, y empezamos el capítulo 16. Bien, el capítulo 16 es Dios dando el maná al pueblo, ¿sí? Da un alimento que proviene del cielo. Cuando ellos llegaron al desierto de Sin, en este caso lo que ellos sintieron es hambre. Como decía el pastor Enzo, se habían acabado esos panes sin levadura que habían sacado la noche de Pesaj, la noche del Éxodo. Nuevamente protestaron, qué raro, ¿no? La queja otra vez, pero en esta vez fue más grande todavía la protesta que en el lugar de Mara, llegando al extremo de decir que en Egipto habían estado mejor que ahora. Miren cómo se les distorsionó la visión, ¿no? Y su mente. Pensaban que en Egipto estaban mejor. Dios les mostró que no hay desierto que pueda interponerse con la infinita capacidad de Dios de proveer para sus hijos. Todo esto que el pastor Enzo estaba diciendo recién. Dios les proveyó maná que los acompañó todos los días. Sabemos que, bueno, ahora vamos a ver que había un día que no, que era el día de reposo, también lo comieron, pero ¿no? También lo comían, exactamente. No caía, pero lo comían. Bien, Dios también provee... No fue solamente un día, No, fue cada... Fueron 40 años. 40 años cada día de reposo. 40 años Dios proveyó alimento para su pueblo, no un día. 40 años, una vida. Y bueno, bien decíamos recién que Dios siempre provee el sustento para aquellos que confían y obedecen su palabra. Al limitar el maná a una ración diaria, Dios les demostró a Israel que era su proveedor en todo momento. Porque Dios les dijo, ¿no? Tienen que tomar una porción por persona cada día. Moisés también aclaró junto a Aarón que Dios les demostraría su omnipotencia, dándoles carne y alimento a cada uno en su momento. Y algo interesante es que era el maná. Era un producto no hecho en base a cereal como el pan común, sino que era algo tan sublime que el cuerpo lo absorbía por completo, sin producir ningún material de desecho. Algo que realmente, ¿no? ¿Qué es esto? Es maná, es el pan del cielo, este alimento que Dios les daba cada día, como su único proveedor. Dios era su único proveedor. El maná era un fenómeno nunca antes ocurrido, nunca antes lo habían experimentado, y que nunca más volvería a aparecer una vez que culminara esa travesía por el desierto. Vamos a ir viendo que justo cuando llegan a la entrada de Eretz Israel, a donde Moisés no va a poder entrar, ahí Dios deja de darles el maná. ¿Qué les dijo Moisés? O sea, Dios le dio a Moisés instrucciones claras con respecto al maná. Moisés le informa al pueblo que la porción que cada uno tenía que recoger debía ser idéntica para todos. Un gomer, que es una medida de capacidad. Un gomer, cada persona, era la porción diaria que ellos debían comer. Algo que también notamos y que dice es que el maná no se podía guardar de un día para el otro. Y cuando ciertas personas intentaron guardarlo, porque bueno, siempre Dios dice algo y el ser humano hace otra cosa, hubo algunos que Dios les dijo, no lo guarden, ¿qué hicieron? Juntaron de más y guardaron, ¿eh? Siempre el ser humano en esta incredulidad. Dios les dijo, yo todos los días les voy a dar.
¿Qué hicieron algunos? Guardaron de más. Obviamente eso que guardaron de más se echó a perder. Algunos también salieron en Shabbat con intención de recoger el maná, a pesar que Dios, a través de Moisés, les había advertido que no iba a haber maná el día de reposo, el día de Shabbat. Y ellos, ¿qué hicieron? Profanaron el Shabbat, desobedecieron a Dios, y por eso Dios se enojó. Dios les dio el maná hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Bueno, solamente un tema quiero mencionar del maná en relación con el séptimo día. Porque al darles una doble porción de maná los días sextos, una doble porción de maná, si juntaban el lunes, el primer día, el segundo día de la semana, el lunes, el segundo, o el primero, el domingo, o el tercero, el martes, y lo querían guardar para el día siguiente, por más que lo metieran en el freezer, se podría y se llenaba de gusanos. Pero ¿qué pasó? El sexto día, o sea, el viernes, tomaban maná, juntaban maná para 2 días, le había dicho Dios. ¿Cómo si lo juntaban para 2 días o cualquier día de la semana se le podría? Ahora vamos a probar, a ver, lo vamos a juntar y vamos a hacer la prueba. Vamos a comer el del viernes y nos va a quedar una porción adicional igual, idéntica. Y al otro día se levantaban, abrieron la heladera, a ver si salían los gusanos volando para todos lados. No. Impecable el maná que habían juntado el día sexto, le duraba para el día séptimo. Dios les demostró que la observancia del día de reposo jamás sería una traba para ganarse el sustento. La obediencia a Dios jamás trae maldición, jamás. La obediencia a Dios trae bendición. Sí, y por ahí muchos dicen, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de trabajar el día de reposo, el Shabbat? No, es el día que más trabajo, es el día que más gano. Y sin embargo, esto es una clara demostración que Dios les dice, yo te voy a proveer si vos respetás y guardás el día de reposo. No te va a faltar nada. ¿Qué hace el día de reposo? ¿Qué hace guardar el día de reposo? Voy a decir algunos títulos. Podríamos después dedicar toda una enseñanza de 2 o 3 horas para un poco más, a lo mejor 6 o 7 horas, o una jornada para explicarles profundamente esto. Pero algunos títulos. El Shabbat es una celebración de la provisión de Dios. Una celebración de la provisión de Dios. ¿Por qué es una celebración? Porque hay un día que no juntás. Esto se está celebrando la provisión que ya Dios te dio. Segundo, el Shabbat edifica nuestra fe porque nos enseña a confiar en que Dios proveerá, aun cuando estamos reposando de nuestro trabajo en obediencia a su palabra. Requiere que aprendamos a depender del cuidado y la provisión de Dios en una forma tangible. En tercer lugar, podemos decir que el día de reposo es un recordatorio de que nuestra salvación es solamente por gracia. En cuarto lugar, podemos decir que el día de reposo es un tabernáculo en el tiempo. Hubo un tabernáculo físico en el desierto que se convirtió a partir de Salomón en un tabernáculo de piedras y oro y todo eso, que fue el templo. Pero el día de reposo es un tabernáculo no físico, sino un tabernáculo en el tiempo, donde entramos en el tabernáculo del tiempo. Y el Shabbat te da la oportunidad de probar un pedacito del reinado milenial, porque el Shabbat es el milenio, es el reinado milenial de Jesucristo. Entonces tenés cada semana la posibilidad de probar un pedacito del reinado milenial de Jesucristo en cada semana. Y de Jesucristo reinando en nuestras vidas, específicamente ese día. Entonces Jesús es el verdadero pan sin levadura. Jesús también es la materia prima del pan, del maná. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Y bueno, le dejo al Pastor Enzo y nos vamos al capítulo 17. No, solo agregar esto, algo que con el paso de los años he visto muchas veces y son conceptos que hay que dejarlos bien en su lugar. Por ejemplo, cuando la gente te dice, hablas algo del Shabbat y la gente te dice, todos los días son iguales. No, acá vemos categóricamente que no son todos los días, para Dios todos los días no son iguales. Hay un día en que Dios lo santificó, significa lo apartó. Eso significa que ese día es diferente a todos los otros días.
el beneficio de ese día hacia nuestra vida es inmensamente grande y tiene un montón de virtudes, y generalmente la gente comienza, es más, ve más los conflictos de ese día que todas las virtudes juntas que tienen. O sea, uno retiene, uy, pero ese día no voy a trabajar, me va a pasar esto, me va a pasar, o sea, me van a decir esto, me van a decir aquello. Todos los pensamientos van en torno a eso, y justamente lo que Dios quiere es que miremos lo contrario, todos los beneficios que hay en ese día. Porque comencemos que desde del viernes por la tarde, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, quien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y Él viene a casa, o sea, esto es una imagen que yo siempre me hago, que me gusta tener esa imagen siempre, que es el día en que Él entra a casa, a mi casa, a la casa de todos los que hacemos Shabbat, y Él se queda todo ese día con nosotros hasta el atardecer del día siguiente. Entonces, si nosotros vemos los beneficios de tenerlo a Él en casa, ¿qué necesidad nosotros tenemos de ver tantas otras cosas? Pero bueno, es un proceso en el tiempo que debe ser claro en nuestras vidas. Por eso decía que ese día es un día totalmente diferente, y cuando la gente dice, todos los días son iguales para Dios, no son todos iguales. Dios dice, no yo ni nosotros, sino Dios dice que ese día es un día apartado, un día que Él consagró y lo dedicó para nosotros. Amén. Bueno, entramos en el capítulo 7, Ada. Qué rápido que vamos hoy. Vamos, Ada. Capítulo 17. Del versículo 1 al 7 es un primer parrafito como para que vemos a la nación otra vez con falta de agua. Sí, claro, acá vamos a ver el episodio relatado cuando otra vez el pueblo reclama por agua y se queja otra vez, ¿no? Que costumbre ellos, cuando llegan a Refidim vieron que no había agua, el pueblo, ¿qué hace? Obviamente siempre, Moisés, vos tenés la culpa. Otra vez aparece la queja, Moisés le reprocha su accionar, y ¿qué hace? Moisés, en su rol de intercesor, siempre vuelve a interceder. A ellos les costaba entender, no les entraba en la cabeza que Dios era su proveedor y que debían dirigirse a Dios en oración cada vez que tuvieran una necesidad. En este caso tan importante como el agua, ¿no? Claro, que es lo principal para el ser humano. Nos manda Codini una reflexión con relación al versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y lo que menciona Codini, más ampliado acá en lo que nos manda, es que el mandamiento, ¿no? El mandamiento, dice... conforme al mandamiento, marcharon conforme al mandamiento de Yahweh. Entonces, esto no fue una opción de ellos, ni tampoco del líder. Esto es lo que me marca Codini acá. Sí. No fue una opción del líder. No fue que el líder dijo, ahora la iglesia va para allá, ahora la congregación va para el otro lado. No fue una opción del líder. Fue el líder transmitiendo Torah, transmitiendo instrucción de Dios, transmitiendo mandamiento de Dios. O sea que los líderes de la congregación de Dios, por eso dice el versículo que lo hizo frente a todos los ancianos. Los líderes lo único que tienen que hacer es transmitir Torah, es transmitir mandamiento de Dios. No lo que les parece, no la estrategia que les gusta, no lo que razonaron que es lo mejor, sino Torah, mandamiento de Dios. Gracias, Codini, por la reflexión. Entonces, del versículo 8 al 16 lo tenemos a Amalek. Amalek, famoso Amalek. ¿Saben quién era Amalek? Amalek era pariente de los israelitas. Porque la verdad es que Isaac tuvo dos hijos, gemelos encima entre ellos, que eran Jacob y Esaú. Bueno, Amalek era nieto de Esaú. Amalek era nieto de Esaú, que creció y se convirtió en una nación. Y acá nos está relatando cuando Amalek atacó
atacó a la congregación de Israel, lo atacó. Entonces, es muy interesante el tema de Amalek. Uy, está ahí el tema de cómo le levantaban las manos a Moisés. Claro. Y Dios le da la orden a Moisés, y esto es lo fuerte: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tendrá guerra hasta el día de hoy. Hoy Dios tiene guerra contra Amalek. ¿Y quién es Amalek hoy? Todo aquello que se levanta contra el gobierno de Dios. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh. ¿Qué es levantarse contra el trono de Yahweh? Es levantarse en contra de su gobierno. Ahí está su trono. El trono representa el gobierno. Levantarse contra el trono de Yahweh, levantarse contra el gobierno, contra la perfecta voluntad de Dios, expresada en su santa palabra, expresada en su Torá. Todo aquello que se levanta contra la Torá de Dios tiene el espíritu de Amalek. Se está levantando contra el trono de Dios, y dice aquí que Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. No vaya a ser cosa que en algún momento Dios esté en guerra contra nosotros por levantarnos contra su perfecta voluntad expresada en su palabra. Entonces, es muy importante eso, y es lo que hizo Amalek fue levantarse contra el trono, quiere decir, llevó a la práctica la oposición, la llevó a la práctica. Entonces, todo lo que se levante en tu vida contra la voluntad de Dios proviene del espíritu de Amalek. Sea algo físico, sea algo mental o espiritual, sea vos mismo, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos, sean tus amigos, sea tu trabajo, sea tu iglesia, sea lo que sea que se levanta contra el trono de Dios, tiene el espíritu de Amalek. Todo lo que impida la voluntad de Dios en tu vida está en contra del gobierno de Dios, es decir, está en contra de su trono. Por eso Jesucristo en Mateo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Se levanta, tiene el espíritu de Amalek. Todo el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, Pastor Enzo, estamos ahí con los minutos, pero es muy interesante esto, me encanta este tema de Amalek. Sí, y me gusta siempre el final de esto, ¿no? En Apocalipsis 19:11 podemos ver al jinete del caballo blanco. Y él, el jinete, viene vestido, o sea, él unta su talit en la sangre de los mártires, de aquellos que, no solamente los mártires de ese tiempo, sino para atrás, porque acá viene a hacer su venganza contra Amalek. Aquí viene y termina cuando le promete a Moisés que le diga a Josué que los raerá, o sea, que terminará con ellos. Es en su segunda venida. Es por eso que es interesante conocer el final. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos viendo, ya sabiendo el final, todo cambia, porque si no miramos un presente y parece que estamos aturdidos como le pasaba al pueblo de Dios. Pero acá ya Dios mismo le promete, le dice a Moisés, dile a Josué que raeré, o sea, esto que ves ahora, ya va a ver como yo mismo, yo me voy a encargar. Y aquí es el jinete, el caballo blanco de Yahshua, que viene de los cielos, hacer venganza. Por eso hace que todos los enemigos de Dios se reúnan frente a Jerusalén, pensando de que ya la destrozan, y es ahí cuando Él viene y él da la gran victoria. Bueno, estamos con el tiempo, pero quiero destacar, para terminar, quiero destacar las características de las personas que sostuvieron las manos de Moisés. Porque Moisés tenía la vara de la autoridad en su mano. La vara de la autoridad, dijimos en para allá anterior, que la autoridad siempre es de Dios.
Entonces Moisés tenía la vara de la autoridad de Dios en su mano levantada y Josué peleaba contra el ejército de Amalek y los vencía, pero a Moisés se le cansaba la mano y bajaba la vara. Cuando bajaba la vara de la autoridad de Dios, prevalecía Amalek. Cuando subía la vara, prevalecía Josué, Israel. Entonces vinieron dos personas, Hur y Aarón, y sostenían. Entonces Moisés ponía la vara en la mano, tac, y le pusieron una piedra para que se siente, o sea, para quedar a la altura de los otros dos parados. Entonces le ponía la mano izquierda, Hur, la levantaba. Se cansaba Hur, levantaba la mano derecha, pasaba la mano a la otra, la vara a la otra mano y Aarón le tenía la otra. Y así estaba. Entonces siempre la vara estuvo levantada, la vara de la autoridad de Dios, y por eso derrotaron el ejército de Amalek. Pero yo quiero hablar de estos dos. Uno fue Aarón, que era su hermano, y el otro fue Hur, que era su amigo. Presta atención, Aarón, que era su hermano, y Hur, que era su amigo. Los que sostienen el gobierno de Dios en el ministerio siempre son personas que reúnen estas dos características. Primero, hermano, del mismo linaje, con la misma sangre, de la misma familia, con la misma genética. Y segundo, amigo, cuya principal característica es la lealtad y la transparencia, sin secretos, positivo, con buenas intenciones. Entonces, no tiene problemas ni prejuicios, que son los síntomas de la desconfianza, para brindar el cuidado necesario al siervo de Dios. A través de poner una piedra debajo suyo para que se siente y descanse, sostener sus dos manos levantados, primero una y después la otra. Entonces tengan atención a esto. En el ministerio nunca debemos estar solos. Nunca debemos estar solos. Siempre tenemos que tener personas que nos sostengan, la mano levantada, pero no nuestra mano. No, sostengo al pastor. No sostengo al pastor. Lo que estoy sosteniendo es la vara de la autoridad de Dios, siempre y cuando esa vara de la autoridad de Dios esté en las manos del líder. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber compartido esta para allá con nosotros. Muchas gracias, que tengan un hermoso día de reposo y congréguense, sigan estudiando y descubriendo la sabiduría de Dios en ella. Bendiciones a todos, que tengan un excelente Shabbat en congregación, todos juntos, y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen
al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.